Sean todas y todos bienvenidos a este seminario departamental. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora María del Carmen Díaz Mejía, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, que nos trae una charla bastante interesante. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, les agradezco mucho su presencia. Espero que les resulte interesante lo que les voy a compartir. De hecho, forma parte de mi línea de investigación desde hace un rato que tiene que ver con académicos y académicas en y su forma de actuar, digamos, apegados a la política educativa nacional. Y por eso solamente les tomo unos segundos para decir que la plática se llama Indicadores de Calidad y Profesoras Investigadoras de la UAC. Y menciono lo de indicadores de calidad porque hace varios sexenios, particularmente desde Salinas de Gortari, México entra en una dinámica distinta a la cual la educación no es ajena. Y empezamos a trabajar con formas de, básicamente, evaluación el logro de indicadores y algunas calificaciones que nos certifican o nos desertifican, nos dan prestigio o nos lo restan, como digamos en el mundo académico. Y pues de ahí una de las, si fuera un árbol esa investigación, una de las ramas que me interesó era profundizar en las mujeres particularmente y en las mujeres investigadoras. Entonces es lo que les quiero compartir, solamente con el propósito de mostrar una imagen masculina femenina, y voy a contextualizar la investigación un poco, pues les voy a mostrar los hallazgos y por supuesto que me da mucho gusto escuchar sus comentarios al que yo les voy a contar. ¿Qué es lo que se dice de las mujeres en la ciencia o en la investigación o sencillamente en la vida académica? ¿Por qué digo sencillamente? No es sencillo. Porque los profesores investigadores, que es como se denomina desde hace un tiempo para acá a los y las académicas, en las universidades públicas, estatales, particularmente Querétaro, todas las estatales y algunas federales, las funciones como académico o profesor investigador, o también llamado profesor de tiempo completo, están entre sus funciones determinadas no solo por la política educativa, es parte de del trabajo académico, está a clases, investigar, gestionar, hacer tutorías de todo tipo, que pues meteríamos a las direcciones de tesis, las escuelas de estudiantes, los acompañamientos y difusión de la cultura. Esas serían como las funciones de los académicos. Y lo que yo he encontrado en algunas investigaciones previas es que generalmente se acentúa hacia alguna de esas funciones. Bueno, pero en lo que nos ocupa ahí, que son las mujeres en la academia, las profesoras investigadoras, lo que está escrito, tinta ha corrido de manera nacional e internacional, que nos indica, como la lámina, que hay desigualdad e inequidad relativa a la participación en el campo científico atribuible a discriminación o marginación por género. Son palabras bien fuertes, eso de marginación y discriminación, habría que analizarlas. Otra cosa que está muy documentada es que las mujeres académicas están en ciertos campos disciplinarios y donde muestra la literatura nacional e internacional es que hay mayor concentración en las ciencias sociales, de la salud,
en las humanidades y en menor grado en las ciencias naturales y exactas. Algo también que se relaciona con lo primero, que era la discriminación de género, es que en general los cargos más altos en la jerarquía académica están en manos de varones. Y que también hay desventajas contractuales salariales para las mujeres. Todo esto lo digo en comparación con los colegas varones, también atribuirles a condiciones de género. Y me detengo ahí solamente un poquito. Desventajas contractuales salariales se refiere a que ganamos menos, y ganamos menos porque producimos menos. Y eso a lo que nos lleva, o me lleva a mí a pensar, que es otro de mi árbol de investigación, otra ramita, lo que tiene que ver con el pago por productividad. Se llama también elegantemente pago por mérito, pero hay bastante razones para llamarlo pago por productividad o por desempeño. Bueno, con esto de fondo, lo que me interesó en este pedacito era, bueno, eso dice la literatura. ¿Qué pasa en la universidad? ¿Qué pasa en nuestra universidad? ¿Cómo estamos distribuidas las mujeres en la academia de la UAC? Solamente les quería mostrar para esta discriminación de género esos datos que hay ahí. En el 84, que es cuando se inició el Sistema Nacional de Investigadores, había 18% de mujeres y hoy son 38.2%. Eso quiere decir una alza constante en pocos años, dijéramos. Quién sabe, para algunas tal vez son muchos, para otras pensamos que son pocos. Bien, ¿qué hice para llegar a esto? Solo brevemente, no me voy a tener en el diseño es mixto, descriptivo interpretativo. Eso quiere decir mixto, me refiero es que es coloquialmente hablando cual y cuantitativo. Las categorías de análisis, digamos, más grandes son la composición de la planta académica por tipo de contratación y sexo, la escolaridad diferenciada, porque también está documentado que hay menor escolaridad entre mujeres que entre hombres, y la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores como un indicador de que esos académicos, yo les decía, tienden más hacia la investigación sin dejar de cumplir sus otras funciones que deben de cumplir. ¿De dónde obtuve mis datos? Pues de observación participante, quiere decir yo soy parte de la investigación porque yo habito la UAC hace muchísimos años. Tiene ventajas y desventajas, hay que aprender a distanciarse de lo que uno está observando. Bases de datos que me fueron totalmente necesarias y muchas cosillas les voy a mostrar así de manera muy elemental. Y entrevistas semiestructuradas. Para sistematizar los resultados, como le hacemos cuando estamos haciendo, yo diría ciencias de la educación, porque es donde yo me ubico. Pues por un lado, para encontrar la comparación, algún referente para la comparación entre hombres y mujeres, desde 2008 y sigue vigente, y mientras no cambie, pues ahí seguimos. Hay un indicador de segregación ocupacional por sexo que desarrolló la Organización Internacional del Trabajo. Aquí solamente les quiero puntualizar ciertos detalles porque dan el sentido, digamos, cualitativo a la investigación, no nada más cuantitativo. Esta es una parte más cuantitativa, y el índice se puede aplicar de dos maneras, lo que se llama el índice horizontal, que quiere decir cuántas mujeres y cuántos hombres hay, y el índice vertical, que trata de ver diferencias jerárquicas en cualquiera que sea el lugar de trabajo, porque esto es Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuáles son los puntos de corte aceptados? Y la proporción entre hombres y mujeres está entre 40 y 60, o bueno, entre 40 y 59.9.
se considera que la composición es mixta. Si es menor, pues es que hay pues que está feminizada el lugar de trabajo de que estemos hablando. Ese es mi indicador para hablar de la segregación por género. Y después, para darle sentido a los datos numéricos, que es, digamos, el reto de hacer un cuali cuantitativo, pues por supuesto que usé teoría sociológica, que es la que más utilizo en mis investigaciones, sociología de la educación, por supuesto, pero y algo de teorías feministas, y lo digo en plural porque hay muchas teorías feministas, hay muchas formas de admitir el feminismo o los feminismos, y perspectiva de género. No voy a aburrirlos con las teorías sociológicas, solo les quiero decir una cosa que me parece importante compartirles. 3, 4 conceptos fundamentales para que los tengan en su mente a la hora que estemos viendo los resultados. El cuerpo teórico de un sociólogo bastante reconocido que se llamó Pierre Bourdieu, particularmente él escribió sobre el campo académico, sobre el campo científico, y nos hace comprender dentro de su teoría sociológica que los seres humanos tendemos a distinguirnos unos de otros. Algunos otros dicen identidad o tal. Tratamos de distinguirnos y de ser reconocidos. Y después desarrolla que tanto en el campo científico particularmente, pero el académico completo, ser reconocido es fundamental, y el reconocimiento se da por pares. Y que además configuramos unas formas particulares de ser dependiendo en dónde nos ubiquemos. O sea, configuramos unas formas particulares de ser y de valorar, es decir, de actuar y de pensar y de otorgarle sentido a las cosas, dependiendo el campo en donde estemos, el campo universitario, el campo académico, en fin. Y pues creo que perspectiva de género o género, yo supongo que todas tienen en mente que, dicho de manera muy sencilla, es dicen algunas autoras, los mandatos sociales mandatos sociales que cumplimos hombres y mujeres por ser hombres y mujeres. Nos asignan nuestras formas de comportamiento, nuestras formas de valoración, nuestras actitudes, pero también hay que considerar que los mandatos de género son históricos, o sea, cambian en el tiempo, tienen que ver con clase, tienen que ver con escolaridad, tienen que ver con postura geográfica. Lo que podemos decir las mujeres mexicanas de nuestros mandatos, de cómo debemos comportarnos como mujeres mexicanas queretanas en el 2022, difería de cómo lo hacían nuestras abuelas, pero también difiere de cómo se comportan las mujeres aquí mismo en el país, probablemente en un lugar del norte o en Tabasco, o cómo se comportan las mujeres francesas, y ni qué decir que siempre las agarran como de ejemplo, las musulmanas, ¿no? Entonces son variables, y también tenemos la posibilidad, no somos como robots, o sea, algo que nos caracteriza en esta posibilidad de cambiar nuestro entorno en la medida de lo posible. Y por eso es que explicamos que las mujeres del siglo XXI somos distintas a las mujeres del siglo XIX. O sea, se han ido cambiando cosas. Todo eso lo analiza tanto el feminismo o los feminismos como la perspectiva de género. Bueno, sin más, ahí voy ahora sí a lo que yo encontré en la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, yo lo primero, contextualizando, la Universidad Autónoma de Querétaro son, para estas bases de datos son del año 2018. Y en ese momento éramos 2,400 y algo profesores en la UAC. Y estábamos segregados en principio, no solo por género, sino por condición contractual, o estamos segregados por ese asunto. Hay profesores de tiempo completo,
profesores por asignatura y profesores por honorarios. Nada más para que vean la complicación que implica para la investigación, que es con lo que me gustaría ir cerrando. Los profesores de tiempo completo, que serían los que investigan, digamos, los de asignatura darían solamente clases y los de honorario exclusivamente clases. No es así, pero eso se esperaría. Somos solamente 23% de toda la planta académica. Lo que yo les quiero mostrar es que, yo les quiero mostrar que tanta segregación o no por género o por sexo, para ser más precisos, hay en la UAC. Eso es lo que yo les quiero mostrar. Si vemos la planta académica total y atendiendo que la segregación es entre 40 y 59.9, pues estamos rozando, tenemos como una composición mixta en total de todos los profesores y las profesoras con todas las contrataciones. Pero si yo me pongo a jugar por cada una de las facultades para tener datos más precisos de cómo está la composición de mujeres y hombres en la UAC, aquí lo que yo les puse para que fuera como, pues como un listado, ¿no? Ese cuadrito es un listado. Lo que serían las facultades mixtas, las masculinizadas y las feminizadas. Si aprecian, el mayor número son 13 facultades en la UAC. El mayor número de facultades son facultades mixtas, es decir, la composición de hombres y mujeres está más o menos entre el 40 y el 60. Tal vez les parezca curioso, a mí me pareció curioso y después va uno entendiendo que la facultad de enfermería, una profesión tradicionalmente de mujeres, en realidad sea una facultad que está en la parte superior, ¿no? Pues yo hubiera esperado que fuera feminizada, sin saber. Las masculinizadas, desde luego, con mucho, está ingeniería, derecho, medicina. Medicina está masculinizada a pesar de que la literatura en general refiere que hay muchas mujeres en ciencias de la salud, particularmente y en investigación de la salud. Nuestra facultad de medicina está masculinizada. Bellas Artes también. Contaduría y Administración. La única facultad que resultó evidentemente feminizada fue Lenguas y Letras. Les puse una gráfica muy simple de la escolaridad de la planta académica. Si aprecian, la mayor cantidad de profesores y profesoras de la UAC de todas las contrataciones tienen nivel de maestría, el doctorado ahí va, y una proporción grande todavía de profesores con nivel de licenciatura. Eso se explica en parte porque desde hace algunos años, y yo les decía, impacta muchísimas cosas en la universidad, el 52% actualmente están contratados por honorarios. Clase dada, clase pagada y tal cual, honorarios. Esta composición de la planta académica, aprovecho para decirles que en el caso particular de los profesores de tiempo completo, varía. Datos actuales me arrojaron que entre profesores y profesoras de tiempo completo, ya tenemos como 73% de los profesores de tiempo completo con doctorado. Es un nivel de habilitación muy alto que, digamos, alienta el camino de la investigación en la Autónoma de Querétaro. Yo les decía que parte de mis categorías, y también podemos decir mis criterios de inclusión para hablar en otra forma de investigar, tomé el Sistema Nacional de Investigadores. Y lo tomé porque, acorde a la teoría sociológica, es un bien simbólico valioso. ¿Qué cosa es un bien simbólico valioso desde la teoría sociológica? En esta en particular, un bien simbólico es algo intangible, como es el prestigio o el reconocimiento o la distinción en el campo académico o en el campo científico,
pero que dice el autor tiene una reconversión a un bien material. O sea, es de doble faceta, es como una moneda de dos caras. Por un lado da prestigio, pero a la vez ese prestigio da ingresos económicos. Yo les podría decir, por ejemplo, que un bien simbólico para los investigadores puede estar centrado en sus productos de investigación, como fuesen las publicaciones y en determinadas revistas, y reconocidos por tales y cuales redes y por tales y cuales colegas, pero a la vez el pertenecer al SNI, aparte de dar prestigio, da dinero, porque el SNI da una, ellos llaman, no me acuerdo antes le llamaban beca compensación o como sea, de dinero según el nivel. Entonces es un ejemplo así que quedó como muy bien para este concepto sociológico de bien simbólico. Estos son los investigadores para el 2018 de... A ver, había en ese momento más o menos 500 profesores de tiempo completo. De ellos, una proporción están en el Sistema Nacional de Investigadores, no todos. Y de hecho, perdón, dato que les traigo son todas las contrataciones. Discúlpenme, porque en un momento y a propósito de los indicadores de calidad, hay algunos investigadores integrantes del Sistema Nacional de Investigadores en la UAC que no están contratados como tiempos completos. Esas son cuestiones que se van entrecruzando con los, digamos, indicadores de calidad. Bien, fíjense ustedes que si vemos de manera global, la cantidad de hombres y mujeres en el 2018 que estaban en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿qué creen? Volvemos a tener composición mixta, lo cual contravendría lo que se escribe, las mujeres estamos menos presentes. Al menos con ese indicador en la UAC tenemos composición mixta. Tal vez para algunas colegas que estén más en algunos tipos de feminismo o con una perspectiva de género muy precisa, tal vez sea inadmisible que sea entre 40 y 60. Básicamente quieren igualdad, o sea, 50 y 50. Y algunas quieren incluso más que eso, ¿no? O sea, hay muchas posturas con relación a estos asuntos de la igualdad y inequidades. Pero ¿qué creen? Si cambio esto por esto. Mismo, pero ahora por facultad. Fíjense ustedes que aquí lo que me interesa es resaltar y que andaba yo buscando. Las mujeres se congregan básicamente en algunas áreas de conocimiento. Bueno, ¿en dónde están congregadas o dónde hay mayor número de mujeres? Estas sí son las tiempo completo, ¿eh? Si suman, no son 300, son 200 y no sé qué. Si se fijan, y vemos así, yo separé por ciencias sociales y humanidades y ciencias naturales exactas, al menos en la UAC. Si se fijan, son 96 SNIs en las ciencias sociales y vean la cantidad de investigadores en ciencias naturales y exactas. Es decir, hay un predominio de SNIs en las ciencias naturales y exactas en la UAC, en donde las mujeres, si lo consideramos así, para las ciencias naturales y exactas, están es casual, porque esto cambia cada año, o sea, quien refrendó el SNI, quien no refrendó, o sea, estos datos son variables. Pero en ese momento había paridad total en ciencias sociales y humanidades. Sin embargo, en las ciencias naturales, exactas y de la salud, hay una fuerte masculinización de los SNIs, los y las SNI. 134 hombres
y 84 mujeres. Y eso tiene que ver con la facultad masculinizada, que es ingeniería, que por cierto es quien tiene los mejores indicadores. Esto querría decir, tiene el mayor número de profesores de tiempo completo, tiene el mayor número de profesores investigadores en el SNI, el mayor número de programas acreditados, en fin, tiene unos indicadores de estos que llamamos de calidad acorde a la política educativa actual muy buenos. Y si se fijan, estamos hablando de 311 personas en el SNI, pues ingeniería tiene 63 hombres y 19 mujeres. O sea, vean la proporción que ocupa ingeniería en el concierto de todos los SNI de la UAC. Y eso nos ayuda a comprender por qué algo que parecía que estaba, por un lado, mixto cuando estaban todos, o totalmente equitativo en ciencias y humanidades, se vuelve masculinizado en las ciencias naturales exactas y de la salud. Estos son los investigadores, solamente tiempos completos, de las 311 en el SNI, 261 son tiempos, muchísimas gracias. Gracias. Son tiempos completos. ¿Y por qué me interesa? Les explico, porque si no, ¿qué caso tendría esto? Aquí están por niveles. Yo investigo tengo un rato, no solo, pero con énfasis en los profesores de tiempo completo, porque son los que me dan la posibilidad de estudiar su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, pero también a lo que se llama el perfil deseable PRODEC, que no sé si ustedes también lo viven. Y de ahí vamos sacando cosas súper interesantes, porque lo que interesa aquí saber es cómo cae abruptamente los niveles 1 a nivel 2 y a nivel 3. Es decir, ahí hay mucho que estudiar, cómo es difícil pasar del nivel 1 de... Bueno, estoy quitando candidato o candidata. Yo creo, y me interesó mucho, ver qué pasaba si había 154 investigadores en nivel 1, ¿por qué había 36 en nivel 2 y 9 en nivel 3? En ese momento, insisto que cambia, ninguna mujer en nivel 3, y muy poquitas mujeres en nivel 2, o sea, también masculinizado. Bueno, y para... ¿Dónde anda el tiempo? Bien. Y para ver si les da para, aparte de estar comparando la imagen masculino, femenino, mixta, feminizada, no feminizada, para ver si correspondía o no correspondía con lo que dice la literatura, y parece ser que no tanto. O sea, no hay más gente, al menos en la UAC, en ciencias sociales y humanidades. Me interesó por lo que yo les decía de esa caída abrupta del nivel 1 al nivel 2, sacar otro pequeño bracito que les quiero compartir, ojalá les resulte interesante, ya solamente son unos minutos, de las mujeres SNI 2. Y entonces, yo estoy hablando del 2018, en el 2019, y con las bases de datos del 2019 que varían muy poco, mi universo de estudio para hablar desde esa perspectiva fueron 17 investigadoras en el Sistema Nacional de Investigadores Distinguidas con el nivel 2. Y digo distinguidas porque el desarrollo es una distinción, es un bien simbólico que tiene doble faceta. Y quería yo saber, en este asunto de mujer, cómo es que se viven esas investigadoras que yo llamé consolidadas, ¿no? O sea, entre mis argumentaciones es que al estar en nivel 2, ya puedo hablar de una investigadora consolidada. ¿Y quiénes son estas mujeres? Y me interesaba, les quiero platicar
porque adicional a las bases de datos que ahorita le estuve mostrando, que variaron muy poquito de un año a otro, tuve la oportunidad de entrevistarlas para saber cómo es ser nidos y a la vez mamá y a la vez esposa. Y algunas cosas que normalmente en la literatura se refieren como metáforas, ¿no? El muro de la maternidad, seguramente los han oído, los pisos borrosos, ¿qué más? Ah, bueno, el techo de cristal es algo bastante famoso cuando hablamos de mujeres en cualquier nivel y cómo es que estas investigadoras de nidos, pues las tuvo sin cuidado ningún techo de cristal porque están en el nidos, o sea, lo que yo suponía, o que también supieron salir muy bien de los laberintos, que son todas las metáforas que usa perspectiva de género para explicar por qué las mujeres no están a la par de los hombres en ningún cargo de la vida pública, digamos, eso es lo que argumentan, pero particularmente en mi caso, en las universidades o en las universidades. Entonces, les quiero compartir para, digamos, ir terminando, son las 5:34 y me decía el doctor Pedro que 40 minutos, pues más o menos. Para dejar un rato de plática, esta es la composición de las ESNI en el 2019 y por supuesto que comparado con los hombres, ahorita les digo cómo está, que está en una grafiquita después, 70 en el nivel 1 y 17 en el nivel 2, y en el 18 no había en el nivel 3 y en el 2019 sí. Bueno, total que están ahí con negrita porque fueron las sujetas de estudio de esta sección. Para contextualizar, comparando hombres y mujeres, hay más mujeres candidatos que hombres, más hombres en el nivel 1, más hombres en el nivel 2, más hombres en el nivel 3. Pero lo que yo quería destacar ahí, en esta gráfica simple, es que la caída abrupta del 1 al 2 no distingue sexo, género, ni lo que quieran. La caída es abrupta para todos y todas. Igual para el nivel 3. No tanto se nota, pero es interesante cómo es tan difícil pasar. Habrá que estudiar muchas perspectivas, de manera muy interdisciplinaria, que nos explique este fenómeno que se repite del nivel 1 al 2, hay una caída grande. Y las facultades de adscripción, o sea, las ESNI2 no están en todas las facultades. Eso es interesante. Vuelvo al asunto de áreas de conocimiento. Y las áreas del conocimiento, la que lleva todas las de ganar es la Facultad de Química. Tiene la mayor concentración de mujeres ESNI2, incluso las ESNI3 son de la Facultad de Química. Le sigue Ciencias Naturales. No sé si ustedes saben, pero Ciencias Naturales congrega varias carreras, o sea, química sí es como casi todas las carreras de química, pero Ciencias Naturales tiene más campos disciplinares. Está los nutriólogas, veterinarios, biólogos, que eran las carreras de origen que fueron las fundantes, ahora hay geógrafos y un montón de como 6 o 7 carreras. Después está ingeniería, contaduría, lenguas y letras, filosofía y psicología. Son las únicas facultades que tenían en ese momento investigadoras SNI 2. Fíjense que encontré una referencia que me fue muy útil de algunos autores que argumentaban que el transitar y tener una trayectoria exitosa científica dependía de no solo la voluntad o la inteligencia
del investigador, sino una serie de circunstancias institucionales, familiares, personales que pueden impulsar o hacer que la trayectoria decaiga. Y entre algunas cosas que comentaban las autores y autoras de estos artículos, mencionaban como una de las cosas importantes la institución de formación de posgrado como un elemento detonante de una trayectoria exitosa. Entonces, bueno, pues me indagué en dónde se habían formado estas 17 SNI2 y la mayoría lo hicieron en México. La tendencia en general es en universidad, en instituciones, voy a hablar de instituciones de educación superior para meter todas ahí, públicas, o sea, hay una tendencia a las universidades públicas, o sea, la educación pública. Después, el segundo, un porcentaje de ellas estudió en Estados Unidos más o menos de manera grande, casualmente en el Reino Unido algunas, e incluso en Francia. Son los países donde, al menos en ese momento, y este grupo habían estudiado sus doctorados. ¿Por qué particularmente el doctorado? Porque estoy hablando del SNI y la llave para el SNI, lo primero es tener un doctorado. Causó controversia cuando yo escribí esto porque junto con algunas autoras españolas en particular, argumento que las mujeres académicas y en particular las investigadoras somos mujeres privilegiadas. Si la perspectiva es las mujeres somos dominadas o sumisas o víctimas, pues que alguien diga que las mujeres o que el estar en la academia y o la investigación es un lugar de privilegio en el mercado general de trabajo para las mujeres, pues puede caer como raro. Yo se los digo para ver si causo alguna polémica entre ustedes a la hora de la plática. Pero sí creo que somos privilegiados, porque además de tener el privilegio de trabajar en la academia o la investigación, también hemos sido privilegiadas porque tuvimos una formación de posgrado que muchas mujeres no han tenido. Creo que sí somos mujeres privilegiadas. Bueno, estas mujeres, ¿quiénes eran? Pues la edad varió un montón, entre 45 y 65 años. El tiempo que dijeron, y después cuando yo vi la base de datos, cómo habían ido, tuve la base de datos por fortuna, de cuándo ingresaron al SNI y cómo fueron subiendo, más o menos 9 años tardan en llegar al SNI 2. Eso también es bastante interesante, porque luego está muy todo el mundo nos apresura. ¿Cuándo vas a hacer SNI? ¿Y cuándo vas a hacer SNI 2? Porque pues uno no. Y cómodo, y emérito para cuándo, ¿no? O sea, siempre estamos como la metáfora que luego utilizamos mucho así entre los colegas, es como una noria, el caballo por no decir una mula, y una zanahoria y atrás de ella, ¿no? Nunca alcanzas. Nunca es suficiente si estás en el 1 y que estás en el 2, y si estás ya en el 3, pues cuando eres emérito. Pero bueno, es un proceso. La investigación, y eso también me encantaría decírselos para ver si desatamos algo de conversación, un investigador se hace en la trayectoria, o sea, aprende durante los procesos doctorales de formación, pero se hace en la trayectoria, se madura como investigador, y eso lleva tiempo. Parece ser que en nuestro país la política educativa y las propias instituciones quisieran que fuera así como, ya, te volviste doctor y ya, es investigador, ya todo, ya todo. ¿Qué más tienen en común estas mujeres? Bueno, fue curioso porque 2 de ellas, antes de que salieran los datitos de todas, siendo mentitas muy simples, ellas me dijeron 10 años para llegar al SNI 2. Eso es lo que calcularon, entre su propia experiencia y ellas como formadoras de investigadores, ¿no? Son mujeres muy objetivas, tienen sus metas muy claras, y algo muy interesante que también está documentado es que sostienen su trabajo de investigación, su trayectoria en base en redes de investigación y de relaciones. Es decir,
Disculpen, no sé dónde me quedé. Pero yo les decía que sostienen su trayectoria y avanzan en ella gracias a redes de investigación y a relaciones académicas. Esto es un hecho y ustedes seguramente lo viven. La mayoría, cuando hice la entrevista, que fueron muy generosas en regalarme su tiempo, y a veces mucho tiempo, 2 horas conversando como si fuéramos amiguísimas, y eso se les agradece una barbaridad. Siempre en sus cubículos me recibieron muy, muy amables. Quienes me recibieron, que también lo voy a decir, eh, mm, recordaron, hicieron memoria que sus primeras publicaciones, claro, deberían de haberlas publicado con su director de tesis. O sea, si no, ¿cómo entras al mundo académico? ¿Por ti mismo? ¿No? Siempre hay una red que te apoya, cobija e impulsa deseablemente. Y, por supuesto, las relaciones académicas que se van haciendo entre las redes, entre los investigadores, entre los centros donde fueron formados, es lo que posibilita que las trayectorias se solidifiquen. Eso está documentado y también ellas lo expresaron. Hay una cita de unos sociólogos, Martuchelli, en Luber, que es su profesor, por cierto, que se las dejo ahí. Y sí, creo que nuestros tramos en la vida son desafíos y pruebas. Nuestra vida profesional, que nuestros desafíos familiares, nuestros desafíos amorosos, todos nuestros desafíos, que pueden favorecer la realización individual o no. Yo les puse ahí unos cuadritos, estoy tratando de resumir ya solamente en los últimos minutos que voy a hablar, qué cosa me dijeron, resumidísimo, que ahorita me interesó a ver si con eso podemos conversar, en esas largas conversaciones con ellas que se llaman entrevistas semiestructuradas. Se asumen como estudiosas y disciplinadas, o sea, sí, algunas sin ninguna falsa modestia, inteligentes. Aquí me gustaría puntualizar porque dijeron que la ciencia no tiene género. O sea, que la ciencia buena, válida, robusta, la puede hacer un hombre o una mujer y que eso no tiene que ver. Sobre el feminismo, les pregunté si qué opinaban del feminismo y me dieron respuestas muy ambiguas, que ahorita voy a hacer un paréntesis para ya no tomar demasiados minutos. Ellas y su vida en común. ¿Por qué pongo vida en común? Porque tuvieron la generosidad de platicarme de sus gustos, de sus aficiones, de sus pasatiempos. Sí, esnidos, muy llenas de trabajo, dicen que trabajan 60 horas o más a la semana. Algunas son madres, esposas de las que entrevisté, solamente una no tenía pareja. O sea, tienen una vida en común. Y a pesar de trabajar 60 horas o más, hubo quien me dijo, me encanta ir a bailar, o quien me dijo, canto trova y toco la guitarra. Y entonces, wow, ¿no? O sea, que cae un poco el estereotipo de la investigadora como aburrida, ¿no? O sea, ¿qué es eso? No creo que debamos aburrirnos nunca en la vida. Me compartieron fragmentos de su vida doméstica, sobre todo quienes se enfrentaron a la maternidad y crianza siendo SNI. También necesitaron redes para continuar, en este caso redes de apoyo para la crianza para la crianza básicamente. Y bueno, si su trabajo les encanta, yo les decía, dicen que al menos 60 horas a la semana, pero lo que me interesa resaltar es que es un trabajo sin frontera. O sea, nosotros hablamos del trabajo sin frontera a partir, al menos entre quien yo me muevo, a partir del COVID, ¿no? Que nos llevamos el trabajo a la casa. Yo creo que las investigadoras viven en una vida sin frontera, porque pues, en la noche cuando ya a lo mejor esa hora me pongo a leer o me pongo a escribir porque estoy a la mitad o con el tiempo vencido para un paper o lo que sea. Dijeron que esto lo podían hacer, claro, por las redes de apoyo de su domesticidad. Y pues yo creo que eso sería como tal vez lo más
que me gustaría resaltar de a grandes rasgos los que ellas me compartieron de manera súper sintetizada en las entrevistas que tuvimos. También debo decirles que si hablamos de investigación y de la calidad de los datos recabados, y eso escapó de mis posibilidades, fue bastante curioso que las únicas que me dieron cita, por lo que haya sido, eso sí no tengo idea, todas pertenecían a las ciencias naturales exactas y de la salud. Ninguna investigadora de las ciencias naturales, sociales y humanidades aceptó la entrevista. Entonces, estas respuestas que yo digo, que yo muestro aquí, pues podríamos decir que tienen un cierto sesgo. Y eso hay que mencionarlo cuando uno investiga. ¿Por qué pasó eso? Pues, no sé. Y pues eso es todo. Yo creo que más o menos, no es cierto, no me ajusté el tiempo, ya me pasé. Entonces me callo para, si quieren comentarme algo, estaré muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, por tan interesante plática. Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario o polémica, como dijo la doctora, es el momento. Hola, buenas tardes. Con los datos que nos ha dado, ¿a qué entonces atribuye diferencias entre el nivel de investigadores, dos de mujeres y hombres? Porque, bueno, con esto último, con los comentarios de esos investigadores, me quedo como que no es de género. Bueno, entonces, ¿a qué se debe? Yo creo que tiene que ver mucho si te metes en el Sistema Nacional de Investigadores, los requisitos para ser uno a los requisitos para ser dos, ahí hay un salto importante. Creo que ahí es donde se cae tal vez en el asunto de que ahora cada día será más, que es internacionalización. Yo creo que ahí. Porque, bueno, en mi opinión personal, ¿no? Yo vengo de la Facultad de Ciencias Naturales, entonces, a mí me tocó como en la licenciatura que la mayoría, pues, o sea, bueno, más bien era mixto, tanto de hombres como mujeres, pero sí estaba muy, en general, los doctores que más destacaban o las doctoras que más destacaban en la Facultad de Ciencias Naturales eran solteros o casados, pero pues cada quien, ¿no? Trabajando a su ritmo, sin familia, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay, pues hay un componente en el de que si pues tienes hijos o si tu pareja no es lo justo para llevarse mitad y mitad, o pues sí baja la posibilidad de que una mujer llegue a este nivel, en mi opinión. Sí, tienes muchísima razón. Eso yo pone ahí, lo que quería destacar era que caen hacia del nivel 1, 2, que es la gráfica roja y amarilla. Y si se fijan, hombres y mujeres, los dos caen abruptamente. Claro que un poco más las mujeres. Yo creo que algo que se piensa mucho y que se vuelve un estereotipo es las mujeres que deciden dedicar su vida a la investigación renuncian a la maternidad y a la crianza. Y se documenta y se argumenta mucho desde perspectiva género y feminismo que tienen que renunciar a la vida en pareja o a la maternidad y a la crianza. Yo lo que pude percatarme de quienes entrevisté, solamente hubo una que dijo, decidí no tener hijos. Las otras tenían sus hijos, algunas adolescentes, porque vieron que el promedio de edad era 45 hasta 65, y platicaban cómo había sido de difícil, digamos,
la crianza de los hijos y que necesitaron una red. Una red, yo me refiero básicamente no solo, porque luego se dice servicio doméstico, al fin les paga el SNI más lo de la UNI, ¿no? O sea, no tienen problemas económicos. Pero básicamente lo que yo más encontré fue unas redes muy interesantes para investigar, porque más bien eran los abuelos, o sea, los padres o suegros, quienes las ayudaban con sus niños pequeñitos. Y después, pues ya la escuela y turnos grandes y llevarse a los niños al laboratorio o a la facultad, que probablemente te tocó ver algunos niños en la facultad de repente. Entonces, sí, creo que también hay que romper ese estereotipo. Las mujeres, y eso nos toca a nosotros. Y creo que algo muy importante, fundamental, si está en vida en pareja, es que la pareja comprenda, admita, incluso admire que su pareja mujer quiera ser una investigadora. Si eso no sucede, sí se dificulta bastante más. Entonces, sí, las relaciones son muy, muy importantes. Gracias. Muchas gracias, felicidades por esta investigación, maestra. Hablando de este asunto del estatus de cada investigador, el estatus marital, recuerdo que en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, los profesores más destacados, famosos internacionalmente, escribían libros, eran los divorciados. Los divorciados eran los mejores profesores y los investigadores más destacados. En ese tiempo todavía no destacaba, digamos, las divorciadas. No había tantas mujeres investigadoras y especialmente en posgrado de ingeniería. Parece muy interesante ese asunto, así es que cuidado, jóvenes, a llegar a SNI alto. Otro aspecto que pudiera ser interesante en este estudio, no sé si ya lo revisó, es el tremendo individualismo del investigador. No trabajamos en grupo. El SNI ha propiciado y los bonos de las universidades y del propio IPN, lo que fomenta es que cada quien tiene su feudo y hace muy chiquitas las investigaciones. No hay un plan que nos diga hacia dónde vamos. Llega cualquier doctor y hace su investigación sin ningún rumbo más que el de él, con las bonos que da CONACYT, el SNI, por supuesto. Tal vez ese sería un componente que enriquecería muchísimo la investigación, decir, ¿y dónde están los planes institucionales? ¿Hacia dónde vamos en conjunto? Y finalmente, ya estamos hablando de internacionalización. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la investigación en México? Somos como más retrasados, más tontitos. ¿Por qué? ¿Por qué publican más en otros lugares? ¿Por qué nos quedamos en una endogamia absoluta de darnos premios nosotros mismos, publicar lo que nos pide el SNI, pero no competimos con nadie allá afuera? Cuando más hay algún colaborador a nivel personal. Yo creo que esta investigación también da pauta para todo eso. No sé si le ha pues inquietado ese tipo de cuestiones. Sí. Por lo demás, muchas gracias, es muy buena exposición. Platico y seguramente tendrán otras actividades en el centro y no quiero extenderme, es imprudente. Le platico y cuando termine me encantará comunicarme con ustedes y decirle, ¿qué creen? Lo que estoy haciendo ahorita es un comparativo histórico WAC 2000, 2010, 2020 y ver cómo han cambiado estos asuntos de los indicadores y los investigadores. Yo lo que creo con una mirada muy optimista es que las generaciones que están formando ahorita de hombres y mujeres van a tener mayor capacidad de lo que tuvimos nosotros
Cuando yo estudié el doctorado, una querida amiga me decía, oye, hay que hacer una investigación de cuántas nos divorciamos durante el doctorado. Yo no les quiero platicar mi vida privada, pero soy ese caso. Entonces, yo espero con esta mirada de cómo las mujeres vamos transformando con lo que decíamos hace rato, la categoría de performatividad de género, es decir, buscar los intersticios, las grietas para ir cambiando y modificando cosas, que esto ya no suceda y que haya el suficiente apoyo de la pareja para las mujeres, pero también para los hombres. Y al contrario de lo que usted decía, hay un artículo padrísimo como de los años 80, en donde es en Estados Unidos y una universidad famosa, en donde ponía entre los requisitos para dar el tenure que fuera casado. Y que fuera casado porque, claro, tenía una esposa que le hacía todo, le hacía todo e incluso su sostén emocional. Tal cual lo ponía ahí las razones por las cuales querían para otorgar la basificación, digamos, que es en el mundo anglosajón, que fuera casado. Yo creo que entonces, ese es como de los 80s, pero yo lo tengo ahí guardado porque se me hace así como de colección. Creo, espero, confío en que las relaciones de hombres y mujeres sean cada día más solidarias y que los hombres y las mujeres trabajemos más de manera complementaria y que eso posibilite que más mujeres lleguen al SNI, permanezcan y escalen en las jerarquías. Pues les agradezco muchísimo su invitación. Ha sido muy grato estar con ustedes. Espero que lo hayan pasado bien.